Segunda de Samuel 10:12. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el día? En el episodio de hoy responderemos a la pregunta de ¿qué pasa si peco? ¿Pasa algo si peco? Por lo tanto, comenzando con el capítulo 10, que trata sobre la afrenta a los embajadores de David. Aquí David se muestra muy misericordioso con uno de los amonitas y él envía a una comitiva de hombres para que vayan a consolar al hijo porque su padre acababa de fallecer. Por lo que cuando se enteraron los demás amonitas fueron corriendo se llamaba Hanún, por si lo queréis saber. Fueron corriendo a él cuando se enteraron de que iban a venir los de David. Y estos le hicieron desconfiar muchísimo de David. Todo era hacerle preguntas como diciéndole, uy, no te fíes, ¿tú crees que esto va a ser para nuestro beneficio? Al final, Hanún se dejó llevar por lo que decían los demás y lo que hizo fue raparles a todos la barba, además de cortar los vestidos que llevaban y despacharlos. Algo que he aprendido de esta parte es que antes la cultura que había en esa época es que los hombres libres eran los que tenían barba y los esclavos tenían todo el rostro rasurado. Por lo tanto, los hombres se morían de vergüenza por lo que les acababa de pasar, de que básicamente estaban medio desnudos, y ya cuando se enteraron los hombres de David fueron a ayudarles. Más tarde entran en batalla y vuelven a aparecer Joab y Abisai, que eran los hermanos que habían perdido a otro hermano en una batalla. Y os voy a leer el versículo 12 de este capítulo porque tiene unas claves muy buenas. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que le parezca bien. Es decir, todo esto es algo que nosotros escogemos, porque el tener fortaleza, eso no es un sentimiento. A ti la fortaleza no te nace porque sí, sino tú eliges ser fuerte, tú eliges si esforzarte o no esforzarte, y tú eliges si dejar todo en manos de Dios o dejarlo todo en manos de quien tú digas, eres tú quien decides. Entonces el resultado de dejarlo todo en manos de Dios viene luego cuando ellos van a luchar y literalmente dicen que huyeron de ellos. Bueno, huyeron ante Joab y su ejército. Y esto se comprueba en Deuteronomio 28, versículo 7, que me ha hecho mucha ilusión porque cuando he ido a ese versículo lo tenía subrayado, porque yo me he enterado de esto tras observar un estudio bíblico, porque como comprenderéis es imposible que en la primera vez que me estudié la Biblia recordar todos los versículos. Así que cuando yo he ido a buscar a Deuteronomio ese versículo, aquí estaba subrayado y dice: Yahvé convertirá en vencidos a los enemigos que se levanten contra ti. Aquí está cumpliendo su promesa. No le hizo falta ni luchar, ya lo dejó todo en manos de Dios y Dios así lo hizo. Salen victoriosos sobre los arameos y se llega a un acuerdo de paz con Israel. Después de esto entramos ya en los capítulos fuertes, diría yo, de este día, por lo menos hasta ahora, porque madre mía, la que se viene en este. El capítulo 11 se titula Segunda campaña amonita y sigue diciendo Crimen de David. Aquí ellos salen todas las tropas en batalla y David decide quedarse. Envía a todos y él decide quedarse. Hasta ahí, bueno, vale. Y aquí ya cuenta la historia, que esto lo vi yo en el vídeo de introducción a Segunda de Samuel, porque yo antes de leerme el libro me gusta informarme y también os lo explico a vosotros. Y ya vi este capítulo y ahora lo estoy leyendo. Así que David se ve que iba él paseando ahí por el terrado y de repente ve a la mujer
de Urías, que se llamaba Betsabé, bañándose. A lo que aquí David la deseó. Y de momento hasta aquí David ya ha fallado, porque tú cuando ves eso puedes decidir si seguir mirando o dejar de mirar. Porque aquí él estaba cometiendo adulterio de corazón y de mente, porque David estaba casado con 8.527, no ese gran número, pero tenía muchísimas mujeres. Entonces se ve que no aprendía de este error y seguía y seguía. Esto también lo podemos aplicar en nuestra vida, errores que nosotros no paramos de cometer y aún así nos cuestan o continuamos, en vez de buscar cómo solucionar esto o cómo evitarlo, porque David aquí en ningún momento estaba evitando esto. Tú de la tentación, del pecado, tú lo eliges, es decir, el pecado se te plantea y tú eliges si realizarlo o no realizarlo. Y luego, ¿qué pasó? Que esto fue a peor, porque David fue y se acostó con ella, y ¿qué estaba cometiendo? Ya adulterio, lo estaba poniendo en práctica, así que ya no estaba cometiendo adulterio de mente y de corazón, sino que ya lo llevaba a la práctica. ¿Y cómo es el pecado? ¿Cómo es el pecado? Dañino y destructivo, aquí lo podemos ver. Él tenía unas mujeres y ella estaba casada con un hombre, y esto estaba destruyendo y siendo dañino ya no solo para ellos, porque ellos estaban pecando y ya estaban dañando esa relación con Dios, porque estaban desagradando a Dios haciendo esas cosas, y a la hora de a los demás eso también les duele. Por lo tanto, esto ya va respondiendo la pregunta planteada al principio. Bien, pasa todo esto y ahora ¿qué viene? Que se queda embarazada de David, Betsabé. Entonces lo que David quiere es esconder el pecado. Llama a Urías para que vaya a su casa. Ellos estaban en una batalla, pero hace llamar a Urías, y Urías ante esto responde que él no va a ir a su casa porque todos están peleando y él no va a estar disfrutando mientras otros están luchando. Entonces a mí esto me pareció una actitud muy ejemplar de Urías. A lo que también él dice: y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer, porque la continencia es una ley religiosa de la guerra, tal cual lo pone aquí en un comentario de mi Biblia, que lo vimos en 1 Samuel capítulo 21, versículo 6. Y él pasa la noche en Jerusalén y al día siguiente David también lo invita, le hace beber hasta emborracharse y de nuevo no quiere volver a ir a su casa. A lo que aquí David pues preguntaría: ¿y cómo puedo hacer yo ahora? ¿Cómo me arreglo para decir que ese hijo, cómo endosárselo a él? O por lo menos que no se vea que ha cometido ese pecado. Pues le manda a Joab que ponga a Urías en primera línea de lucha en la batalla. Es decir, busca la forma de que Urías muera. Que aquí también me recordó un poco la actitud de Saúl hacia David, y que David estaba teniendo esta actitud. Sé que no es lo mismo, pero ya quiere acabar la vida con alguien por un pecado que él ha cometido. Es decir, mirad hasta qué punto puede llegar a afectar el pecado de una persona. Es que ya no le está afectando a él, está afectando a los demás. Y el error es suyo, pero ya está inculpando a los demás o echando cargas sobre los demás para intentar él quitarse las culpas. Aquí claramente vemos que David está alejado de Dios, porque si tú estás cerca de Dios y lo tienes presente, tú no haces estas cosas. A lo que luego, obviamente, pues acaban matando a Urías en la batalla, porque lo ponen en sitios que es súper fácil acabar con su vida, y ya David toma como esposa a la mujer de Urías.
una más para la lista de esposas, porque de verdad que David, no sé si no aprendía o no le iba bien, o no sé si es que aquí Dios le tiene que enseñar alguna lección con las mujeres, que yo creo que ya empieza a obrar en cuanto a esto, como a enseñarle esa avaricia que tiene con las mujeres. Luego da luz al hijo que estaba embarazada, pero todo esto desagradó a Dios porque toda esa violencia y todo ese ocultismo del pecado y cómo afectó a los demás, obviamente eso desagrada a Dios. Antes de acabar con este capítulo me gustaría leeros algo que dice así: la verdadera fuerza de la tentación yace en el estado del corazón y mente del que está siendo tentado. Lo que he comentado hace unos minutos, que el pecado empieza a nacer en la mente y luego al final se lleva a la práctica si tú lo eliges, porque David perfectamente podría haber dejado de mirar o irse a otro sitio para intentar alejarse de la tentación, pero ¿qué hizo? Ahí siguió, insistió y lo llevó a práctica. Entonces esto le perjudicó muchísimo y luego vamos a ver cómo le ha ido perjudicando. En el capítulo 12 llega de nuevo Natán, que Natán lo vimos en el capítulo anterior cuando vino a decirle todas las cosas buenas a David, y ahora viene a contarle una parábola que la podéis leer en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y cuando David oye esto, entra en cólera, se pone súper nervioso y aquí somos conscientes y deja constancia de que David recordaba perfectamente la palabra de Dios, porque Dios en Éxodo capítulo 21, versículo 37, indicaba que si alguien robaba una oveja, que es de esto lo que va la parábola, se le devolverá 4. Y aquí él contesta sí. Por lo tanto, él tenía la palabra de Dios ahí en la cabeza. Menos mal que no la había olvidado. A lo que cuando ya se pone contra el hombre del que hablaba la parábola, que robaba esa oveja, le dice Natán: tú eres ese hombre. Mira, yo cuando leí eso me imaginé la cara que se le quedaría a David al oír, es que se quedaría blanquísimo, porque qué buena forma de corregir a alguien o de hacerle ver las cosas, porque aquí Dios estaba hablando con él, o sea, Dios estaba siendo misericordioso, siguiendo hablando a David incluso cuando no le escuchaba. Pero cuidado, no nos confiemos. En este caso, Dios está intentando hablar a David, pero David no escucha. Entonces manda a Natán a hablar por él. Y Natán es el instrumento que Dios usa para comunicarle las cosas a David. Pero no a todo el mundo nos puede pasar esto. No hay que confiarse. Hay que seguir obrando bien y agradando a Dios, porque si no podemos acabar muy mal y no tenemos esa confianza, como ese seguro que nos diga que Dios nos va a seguir hablando. Y una de las palabras que ya le dice Natán, que le recuerda a David todo lo que Dios ha hecho por él, es que David estaba menospreciando a Dios y desagradecido, porque si tú estás agradecido con Dios no haces estas cosas. Pero recordemos que somos humanos, nos podemos equivocar, aunque tampoco esto es excusa para cometer el pecado. Tenemos que intentar siempre evitarlo, por lo menos evitarlo. Yo sí sé que algo me va a hacer caer en una tentación o voy a acabar cometiendo un pecado desagradando a Dios, lo que intento hacer siempre es evitarlo. Y es lo mejor que me está saliendo últimamente, el evitar el pecado, porque obviamente tentaciones hay millones, pero como he dicho, eres tú quien elige lo que hacer, porque Dios te da libertad y tú haces lo que tú quieres. Eso sí, todo trae consecuencias, porque Dios sí que perdona a David
porque David ya reconoce que ha pecado, pero Dios no le protegió de cada consecuencia de su pecado, porque Dios hace con cada uno lo que tiene que hacer. Yo confío en Él, yo sé que Él siempre hace lo correcto, porque Él sabe lo que hace. Y le dice algo que me gustó, que es: tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. Y luego ya le dice lo que pasará con ese hijo, que morirá. Lo que hace David aquí, que al principio estaba muy confusa, es estar ayunando y orando todos esos días que no se sabía si iba a seguir con vida o se iba a morir al final el niño. Es decir, que David, en su peor momento, que gracias a Dios llegó a arrepentirse, porque mucha gente no se arrepiente por orgullo, él ayuna en su peor momento, que esto no es fácil, porque cuando peor estamos más tendemos a decir: no, es que, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto a mí? Y en vez de decir esto, deberíamos de orar y pasar tiempo con Dios, porque pasando tiempo con Dios nos vamos a aliviar. Y Él en esos momentos nos enseña a ver nuestros fallos, nos da fuerzas para levantarnos y nos saca mucho más fuertes de ese momento. Después de todo esto, finalmente sí que el niño murió, David deja de ayunar y ya va a consolar a su mujer, menos mal, tiene un poco de tacto, aquí ya se ve un poco que trata algo mejor a las mujeres que menos. Y de nuevo se acuesta con ella y nace Salomón, que este hijo de hecho lo pone que Yahvé lo amó y se llamó Yedidías, llamado por Natán para que lo llamase así. Lo último que trata es la conquista de Rabá, que Joab de nuevo van a atacar, y antes de conquistar la ciudad quiere que vaya David y la conquiste él para que su nombre se quede ahí. Antes de acabar el capítulo, porque aquí acaba todo lo que tenía que comentar, quería deciros que aquí podemos ver que Dios no guarda rencor, porque este nuevo hijo que les nació a ellos dos, que su relación no empezó nada bien, porque empezó fatal, pero David reconoció que había pecado y se arrepintió, a lo que Dios no guardó rencor, porque Dios ya había perdonado y les dio a ese hijo que lo amó. Y sobre todo se ve la bondad de Dios. Y lo último ya que comentar es sobre el título del episodio, que realmente el pecado de uno, como pasaba a David, le afecta a muchos, y lo vemos anteriormente en la Biblia, que el pecado de uno le afectaba incluso a todo el pueblo. Así que lo mejor es que intentemos evitar la tentación, como ya he repetido muchísimas veces en este episodio, pero desde mi punto de vista, para mí es lo mejor. Pero si tú tienes otras formas de vencer a la tentación, ya sabes que me puedes escribir por la red social que quiera. Aquí en el episodio dejo toda la información y me podéis encontrar en cualquier red social por Construcción de Mí. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.